Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a este seminario de nutrición y cáncer infantil que organiza la Asociación Galván y subvenciona la Consejería de Salud del Principado de Asturias. La imparto yo, Liliana. Aquí tenéis mis datos por si queréis pedirme recetas o conectar conmigo para cualquier tipo de información. Como digo, esta es la tercera charla dentro de este seminario y a modo de recordatorio, los puntos más importantes que vimos en las anteriores fueron, en la primera de ellas, titulada Educación nutricional y alimenta tus células, vimos las diferencias que había entre alimentarse y nutrirse y que los 4 puntos básicos para nutrirse correctamente sería intentar introducir tanto en la comida como en la cena al menos un alimento de esos 4 grupos: fruta, verdura, farináceos y proteínas. Especialmente las proteínas no pueden faltar porque sus necesidades están aumentadas una vez que se diagnostica un tumor. En la segunda de las ponencias hablamos de la soja, del kéfir y cómo la aparición de efectos adversos supone una dificultad añadida a la hora de nutrirnos correctamente, pero que tenemos una serie de herramientas, concretamente 4, que nos pueden ayudar a solventar esos efectos adversos. Bien, pues hoy vamos a continuar hablando de esos efectos secundarios y cómo podemos conseguir nutrirnos correctamente a pesar de los mismos. Estos efectos dijimos que eran a corto plazo, los que vimos la semana anterior y los que vamos a ver hoy, y luego ya veremos los a largo plazo en la próxima ponencia. El hilo conductor pues va a ser ver cómo podemos encontrar soluciones nutricionales ante cada efecto. ¿Cuáles serían las recomendaciones? ¿Cuáles serían los alimentos permitidos y alimentos prohibidos? ¿Qué menús o ejemplos de menús podemos hacer? Y también recetas para situaciones de diarrea, para situaciones de disbiosis o alteraciones digestivas, en caso de pérdida de apetito, en caso de boca seca o serostomía y alteraciones del gusto, y sobre todo también la aparición de mucositis o inflamaciones de toda la mucosa intestinal. La semana pasada hablamos de las náuseas y de los vómitos y también del estreñimiento. Bueno, pues hoy comenzamos con la diarrea. Y como en todos los efectos secundarios, primero veremos qué recomendaciones hay, cuáles serían los alimentos permitidos y prohibidos, las mejores técnicas culinarias, ejemplos de menús y también de recetas. En cuanto a las recomendaciones, cuando aparece una diarrea no solamente producida por una quimioterapia, sino también en cualquier otra situación, un virus, una bacteria, lo primero que tenemos que intentar es eliminar tanto el café como el té, como bebidas con gas y alcohol. Hay muchas personas que toman té con limón. Vale, ahí el limón estaría correcto. Pero lo que se llaman las xantinas son una familia de sustancias que están presentes, por ejemplo, en la cafeína del té, la cafeína del café, la teína del té y la teobromina del cacao. Todas ellas son irritantes gástricas, por lo tanto no las tendríamos que tomar en situaciones de diarrea. Y luego, ¿qué ocurre? Muchas veces me consta que son los profesionales sanitarios los que a veces recomiendan este tipo de productos. Bueno, esto es un error de base. ¿Debido a qué? Debido a que cuando nosotros hacemos deporte, efectivamente perdemos electrolitos. ¿Pero qué perdemos principalmente? Perdemos sodio. Bien, cuando tenemos una diarrea no perdemos sodio principalmente, sino que lo que estamos haciendo es perder potasio. Entonces no tiene sentido ante una pérdida de potasio recomendar este producto porque tiene contenido en sal, poco además, pero solo y exclusivamente sodio. Sin embargo, productos como pueden ser los suerorales que se venden en la farmacia, aquí sí que podemos ver
la presencia de potasio y también la presencia de sodio y en mayor cantidad. Entonces, lo primero sería, si acaso, recurrir a un suero oral de la farmacia, pero no a ese otro tipo de productos. En segundo lugar, quitaríamos alimentos grasos que tengan fibra, lógicamente, y picantes, y también durante el periodo que dure la diarrea deberíamos de quitar la lactosa, ya que cuando hay esa irritación intestinal, las lactasas, que son enzimas que se encuentran en las paredes intestinales, no funcionan correctamente. Entonces, en ese periodo sería conveniente también quitar la lactosa. Los líquidos siempre tomarlos a temperatura ambiente. Si tenemos una diarrea y bebemos, por ejemplo, agua de la nevera, lo que estamos haciendo es provocar una aceleración de todo el tracto intestinal. Entonces, en esta situación, los líquidos y la comida en general debería ser siempre a temperatura ambiente. Aquí está, espera un momentín, que no sé qué ha pasado. A ver. Espera. Aquí. A ver. Ahora. Mira, y la cuarta recomendación sería hacer una dieta astringente. Y vamos a ver ahora qué es una dieta astringente. Aquí estarían las 4 recomendaciones juntas. En la dieta astringente, lo primero de todo es ver cuáles son los alimentos permitidos y aquellos otros que no deberíamos tomar. En este caso es muy parecido a lo que vimos con las náuseas y los vómitos. En cuanto a verduras, solamente verduras en forma de tubérculo, en este caso calabacín, la zanahoria o la calabaza. ¿Veis aquí en el grupo de farináceos que aparece un alimento en forma de tiza? Bueno, esto se llama kuzu, y este kuzu realmente tiene muchos beneficios y va muy bien en situaciones de diarrea, sobre todo producidas por quimioterapia. Ahora vamos a hablar más del kuzu. En cuanto a las proteínas, quitaríamos las legumbres, en este caso también, y nos quedaríamos con la carne de ave, también con el pescado blanco y el huevo. Y en fruta, principalmente la compota, y también pues he puesto ahí, en este caso, melocotón asado o melocotón cocido. No tomaríamos nunca las pieles, ni tampoco las verduras ni las frutas crudas, tampoco nada integral y, como he dicho, en este caso evitaríamos las legumbres. ¿Y qué es el kuzu? El kuzu, que se encuentra en algunas tiendas especializadas, es una raíz proveniente de China, raíces de esas milenarias. Y mirad, este es un estudio que se hizo con niños en China que tenían este tipo de virus, el virus de la influenza, que produce muchas alteraciones digestivas. Lo que hicieron fue darles un preparado de kuzu a algunos y a otros no. Y observaron que los niños que tomaban el kuzu ni problemas de estreñimiento, ni pérdida de apetito, ni diarrea comparados con el otro grupo, ¿no? ¿Cómo se prepara? Bueno, pues el kuzu es como una tiza, parece una tiza. Lo que se hace es que lo estripamos bien en una fuente, en una cacerola. Luego lo que hacemos es que le añadimos agua y lo ponemos a hervir un par de minutos. Y se nos queda como si fuera una especie de maicena, de papilla, ¿vale? Y se toma, y la verdad que la gente que lo toma dice que sí, que le sienta muy bien, ¿no? Que le da una sensación así de bienestar digestivo. En cuanto a qué técnicas culinarias, podemos utilizar la plancha, el papillot o el asado, el vapor, pero nunca ni freír, ni sofreír, ni tampoco rebozar. ¿Cómo haríamos un menú? Bueno, siempre es muy típico también, igual que el tema del refresco este que comentamos antes, decir pues arroz y arroz y arroz. Es mejor tomar alimentos que no haya que triturar, porque así de esa manera dejamos como de descansar al intestino. Mirad, aquí tomaríamos en este caso leche sin lactosa, ¿vale? Para el desayuno siempre leche sin lactosa, también podríamos tomar yogur. Entre horas una manzana asada, un yogur natural, por ejemplo, sin lactosa también ese yogur. A la hora de la comida
podríamos poner una crema de zanahoria, una crema de calabaza, crema de calabacín, siempre de algún tubérculo, un pescado blanco, en este caso, la ayuda a subir las defensas, en este caso una compota. Como siempre, comprobamos que tenemos las 4 patas, ahí tendríamos las verduras, tendríamos la proteína, tendríamos el farináceo, tendríamos en este caso la fruta, y luego en la cena pues ponemos una sopa, pero es una sopa que tiene que tener todo. En este caso llevaría la pasta, que sería el farináceo, hemos echado pollo, sería la proteína, y hemos echado en este caso la zanahoria, que sería el vegetal. A lo mejor simplemente con una sopita pues ya nos sirve y metemos todo, ¿no? Todos los 4 grupos, y pondríamos una fruta. En algunas ocasiones, cuando estas diarreas son producidas por la quimioterapia, sí que se ha observado que las cremas, incluso purés, no acaban de sentar bien, porque hay problemas intestinales para reabsorber los líquidos. Y en estas ocasiones suele ser mejor que esos tubérculos, en lugar de hacerlos en cremas, los hagamos simplemente asados directamente, ¿no? Esto ya hay que probar la tolerabilidad en cada uno de nosotros, en cada persona, ¿no? Por eso esto hay que tener cuidado. Y mirad, hay recetas tradicionales que tenemos que intentar aprender a tunear, ¿no? Si recordáis cuando os dije que eran los alimentos permitidos, que en este caso eran los tubérculos, yo busco una receta tradicional de una crema o de un puré, y normalmente en esas recetas solemos ponerle ajo o puerro o cebolla, pero acabamos de decir o leche, acabamos de decir que no meteríamos ni cebolla, ni ajo, ni nada de eso, por lo que estos ingredientes ya los tendríamos que quitar. Es decir, podemos adaptar cualquier tipo de receta a cualquier situación, siempre teniendo en cuenta los alimentos permitidos y los no aconsejables. Y hemos dicho que no vale la leche, sino que tenía que ser leche sin lactosa, por lo tanto la tendríamos que cambiar, en este caso, por leche sin lactosa. Y luego ya, a la hora de elaborar, pues eso, como casi todos los purés, prácticamente sofreímos un poquito, añadimos caldo, dejamos hervir, y en este caso ya tendríamos una crema correcta, ¿no? Pasamos ahora al segundo de los efectos adversos, la disbiosis intestinal. Esto no solamente ocurre durante los tratamientos, sino que a veces perdura en el tiempo, porque es muy difícil volver a regenerar todo el daño que se hace en la microbiota intestinal durante los tratamientos. Mirad, este es nuestro colon, ¿no? En el medio tenemos el intestino delgado y las diferentes partes del colon. Entonces, dentro de las distintas secciones se hacen diferentes funciones. En el colon ascendente y en el colon transverso se produce la reabsorción tanto de líquidos como de los electrolitos, ¿vale? Por eso las heces son sólidas y no son líquidas, salvo en situaciones de diarreas o de patologías digestivas. Luego en el colon descendente es donde se van almacenando los desechos, y en el colon sigmoide es donde se producen las contracciones para que ya las heces salgan al exterior, ¿no? Que se acumulan en el recto y se eliminan. Pues bien, resulta que este colon es la casita de aproximadamente 30 billones de bacterias que tenemos ahí, ¿vale? Entonces, esas bacterias que habitan ahí, en principio felices y contentas, fabrican muchas cosas. Entre ellas, unos compuestos que se llaman ácidos grasos de cadena corta, el más importante es el butirato, y estos compuestos sirven de alimento a unas células que están en el colon, que son los colonocitos. Es decir, esto es como todo un bosque, ¿no? En el que habitan felices todo nuestro ecosistema. Bueno, pues cada vez sabemos más de la importancia que tienen estas bacterias. De hecho, favorecen los procesos de digestión. Además,
participan en la síntesis de vitaminas, de esos ácidos grasos que hemos dicho de cadena corta, y colaboran en el sistema inmune. A nivel de nutrición, aparte de la nutrigenética, nutrigenómica, yo creo que es el campo en el que más se está estudiando y se está avanzando, ¿no? Además, se sabe que existe una conexión entre nuestro intestino y el cerebro, y cuanto mejor esté esta microbiota intestinal, normalmente mejor estamos incluso en nuestra salud mental. Como decía, son muy importantes en el sistema inmune. Mirad, aquí esta es nuestra barrera intestinal, ¿vale? Esta barrera tiene que estar perfectamente cerrada y hermética, y aquí tenemos toda nuestra microbiota sana. Entonces, cuando estas bacterias producen estos ácidos grasos de cadena corta, esto sirve para un buen funcionamiento de los linfocitos tipo B, que vienen aquí a atacar, en este caso sería el tumor. Pero es que además producen este otro compuesto que se llama inosina, que favorece el funcionamiento de las células T también, y además bloquean la actividad de estos neutrófilos que liberan estos compuestos que favorecen la inflamación y por lo tanto nutren y alimentan en este caso al tumor. Hay muchísimos estudios que se han hecho para ver la relación entre la microbiota de una persona y la efectividad, sobre todo de la inmunoterapia. Se han hecho en melanoma, se han hecho en cáncer de pulmón, se han hecho muchos estudios. Lo que se trataba de ver es si en grupos de personas que les ponen los tratamientos de quimioterapia, el hecho de tener mejor o peor bacterias o un tipo u otro pudiera hacer que fueran mejor o peor respondedores a esos tratamientos. Bueno, pues en este último estudio que se hizo con personas con cáncer de pulmón, se vio que todas aquellas que tenían en su microbiota estas dos bacterias, la Akkermansia muciniphila y el Alistipes, resulta que respondían muchísimo mejor a los tratamientos, ¿no? Con lo cual es muy importante tener una buena microbiota. Ahora bien, ¿cómo pasamos de ese ecosistema estupendo, maravilloso, a un colon ya dañado, lo que se llama una disbiosis? Por un lado, lo producen muchos tratamientos, pero bueno, aquí a veces no podemos hacer nada. Por ejemplo, antibióticos, también antiinflamatorios y, claro, y sin duda alguna, pues fármacos de la quimioterapia. Pero también esta disbiosis lo produce el tabaco, el alcohol y sobre todo la mala dieta. Para que veáis cómo cambia rápidamente esa disbiosis o se produce esa disbiosis intestinal. Mirad, este es un estudio que se hizo en niños con leucemia linfoblástica aguda y se les analizó las bacterias que eliminaban en las heces en el momento del diagnóstico y después del primer ciclo de quimioterapia. Y ahí se observó claramente cómo ya con el primer ciclo disminuyó significativamente el número de bacterias que tenían, ¿no? Es decir, el daño que produce en este caso el tratamiento es muy significativo. ¿Qué podemos hacer para revertir la situación? ¿Vale? ¿Cómo podemos variar? Bueno, pues lo primero que tendríamos que hacer es, si se nos están muriendo los huéspedes que tenemos ahí, bueno, pues vamos a meter otros nuevos, es decir, vamos a tomar un probiótico. ¿Pero basta con volver a tomar un probiótico? No. ¿Por qué? Porque a esas bacterias hay que darles de comer y no les vale cualquier cosa. Es decir, hay ciertos compuestos en los alimentos que son más específicos o que sabemos que favorecen más su crecimiento. Incluso ahora mismo ya estamos en ciertas situaciones de conocer qué alimentos les gustan más incluso a cada cepa, ¿vale? Es decir, que ya vamos un puntito más, ¿no? Primero es importante un buen probiótico, que sería hay probióticos específicos para cada tratamiento, para cada tipo de antibiótico, para niños, para adultos. Y luego es importante que el probiótico tenga muchas cepas y cantidades muy grandes, ¿vale? Por eso, por ejemplo, un yogur, aunque se dice que es probiótico, pero la cantidad de bacterias que tiene, primero son solo 2, y luego
son cantidades muy pequeñas, entonces muchas veces se mueren por la acidez gástrica y no llegan al colon. Entonces hay que intentar que el probiótico sea a saco, es decir, concentraciones que hablamos de igual de 10 a la 16 unidades formadoras de colonia. Y como he dicho, pues les damos de comer. Los alimentos propios de los probióticos es lo que llamamos prebiótico, ¿vale? Es decir, probiótico es la bacteria y prebiótico. Hay muchos profesionales sanitarios que están reacios a darles estos probióticos, por ejemplo, a pacientes oncológicos. Sin embargo, hoy en día tenemos ya estudios donde demuestran la seguridad, incluso, como veis aquí, en trasplante de células hematopoyéticas, ¿vale? Es decir, son estudios donde se ha visto que la presencia de ciertas bacterias es segura y que no da ningún tipo de problemas, ¿no? ni genera ningún tipo de infecciones ni nada, porque son bacterias en principio comensales, es decir, beneficiosas. ¿Qué tipo de dieta prebiótica es esto, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que les encanta a las bacterias? Mira, principalmente 3 cosas. Lo primero, el almidón resistente. Yo, por ejemplo, vamos a suponer que hoy vamos a cenar y asamos una patata. La asamos, pero nos la comemos. Entonces esa patata tiene almidón, pero ese almidón se va a perder casi todo a nivel gástrico. No va a llegar casi nada al intestino porque se va a romper por las enzimas digestivas. Pero si yo, por ejemplo, hoy al mediodía asé la patata y la metí en la nevera y llego ahora por la noche y lo que hago es que saco la patata de la nevera y la caliento. Ese efecto, he asado, he enfriado y he vuelto a calentar, hace que el almidón sea resistente y que sí que sea capaz de llegar al colon, y entonces lo van a recibir esas bacterias. Ese almidón resistente también nos lo permite obtener el arroz, aunque en menor cantidad, ¿vale? Y por ejemplo, pues eso, cuando nos queda algo tipo arroz y lo guardamos y para otro día y luego lo calentamos, pues estupendo. O por ejemplo, comer la tortilla de patata fría al día siguiente, también estaría muy bien. Lo siguiente que más les gusta son las pectinas. Las pectinas se obtienen de la zanahoria cocida y también de la manzana asada, pero no de la zanahoria cruda ni de la manzana cruda, ¿vale? Es decir, tenemos que asarlas o cocerlas. Y lo tercero, muy importante también, son los mucílagos. Ya el otro día, cuando hablamos de la fibra, comentamos lo de poner las semillas de lino a remojo, ¿vale? Y luego bebernos el agua. Bueno, pues ese agua es el que tiene los mucílagos y eso es también fantástico para la microbiota. Bueno, en cuanto a qué receta, pues como les gusta tanto la zanahoria, vamos a preparar una crema de zanahoria. Entonces, esta cremina de zanahoria que veis aquí, aquí sí que en los ingredientes vemos que tenemos un puerro, una cebolla, ajo, jengibre, ¿vale? Porque no estamos en la situación de la diarrea, ¿vale? Sino que estamos en la situación de volver a regenerar otra vez esa microbiota. A la hora de elaborarla, pues como casi todas las cremas, rehogamos primero los ingredientes, luego le añadimos el caldo, lo dejamos hervir y trituramos, ¿vale? Y esta crema, por ejemplo, si la tuviéramos que enriquecer, porque tuviéramos una persona que tuviera poco apetito, pues lo que haríamos sería añadirle a esta composición, por ejemplo, un trocito de pollo o le añadiríamos un puñado de garbanzos, como vamos a ver ahora en el siguiente efecto adverso, que sería la pérdida de apetito. Este quizá es el efecto adverso más común, más frecuente en todos los tipos de tumores, y su gravedad o su intensidad o su duración va a depender también del tipo de tumor y del estadio, va a depender del tratamiento y del factor emocional. ¿Vale? Es decir, hay personas que simplemente ya pues con el diagnóstico ya les afecta para no ser capaces de comer, ¿no? Se produce esta pérdida de apetito a veces entre un 30 e incluso un 80% de los pacientes, pero tiene importantes consecuencias. Se tiende a eliminar grupos de alimentos, entonces ya no vamos a hacer las 4 patas,
con lo cual ya empezamos a tener déficits. Se suele comer menos raciones de las que se necesita, entonces más déficit y más deterioro, y suele dar lugar a pérdida de masa muscular, sobre todo a nivel de las piernas, generando más fatiga, más cansancio. Bueno, pues esta pérdida de apetito quizá es el mayor reto, ¿no?, que tenemos desde el punto de vista nutricional, ser capaces de conseguir ante este obstáculo continuar nutriéndonos y evitando los estados de malnutrición. Veamos nuevamente los 4 pasos en este efecto. En primer lugar, hay que comer poco. ¿Vale? ¿Tengo poco apetito? Bien, pues comemos poco, comemos pocas cantidades, porque a veces esta pérdida de apetito viene asociada también a saciedad precoz. Como poco y parece que estoy ya llenísimo. No tomar nunca líquidos en las comidas, porque nos van a dar más sensación de llenado. Entonces los líquidos siempre fuera de las comidas. Se puede intentar caminar un poquitín antes de comer o antes de cenar, ¿vale? No tumbarse nunca, eso ya lo hablamos de las náuseas y los vómitos, es mejor estar semi recostado o incluso sentado. También aprovechar las horas de más apetito, esto es muy importante, ¿vale? Es decir, yo he tenido pacientes de desayunar huevos fritos y un trozo de jamón, ¿vale?, porque les cuesta mucho más trabajo cenar. Entonces a veces incluso es mejor meter más en las horas de más apetito, e incluso en ocasiones en la cena pues metemos a veces solo un suplemento, ¿eh? Aprovechar esas horas. Y platos muy grandes, a veces comer en fuentes, porque cuando ves así dices tu madre, vaya poco que voy a comer. A lo mejor comes la cantidad normal, pero en el fondo estás engañando un poco al cerebro porque ves la bandeja tan vacía. Entonces esto es otro truco. Y hay que poner comida atractiva, incluso desconocida, porque cuando ponemos algo que no sé, venga, voy a probarlo, algo nuevo, interesa. Entonces aquí las recetas nos funcionan muy bien, ¿vale?, con preparación platos nuevos, platos atractivos. Y quizá la recomendación más importante es la que hay que aprender a enriquecer los platos, es decir, no vamos a comer más cantidad, porque no tengo apetito, es que me cuesta un potosí comer un poquitín de nada. Bueno, pues ¿cómo vamos a comer más cantidad? Comemos eso poquito, pero lo vamos a enriquecer. En cuanto a los alimentos que serían permitidos o prohibidos, aquí, con tal de que comamos, nos valen todos. Lo importante es que metamos de los 4. Pero podemos utilizarlos todos, no habría ningún tipo de restricción. ¿Cómo podemos enriquecer? Mirad, tenemos listas para cada tipo de alimento, por ejemplo, para lácteos, para verduras, para legumbres, para tipo de alimento, ¿qué podemos añadir para aumentar calorías o aumentar proteínas? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos que aumentar el valor nutritivo de los lácteos. ¿Qué les añadimos? Por ejemplo, pues a esos lácteos podemos añadirles una cucharadina de miel, podemos añadir cacao, mermelada, frutos secos, fruta seca como por ejemplo uvas pasas o dátiles, semillas, copos de avena o copos de maíz. Queremos aumentar las proteínas. Bueno, pues aquí metemos, por ejemplo, queso fresco batido, por ejemplo, metemos requesón, yogures con más proteínas, cremas de frutos secos o los propios frutos secos, o como veis ahí, la leche en polvo también. Entonces, fijaros, si yo tengo poco apetito, me como pues un yogur, bueno, ahí estoy metiendo pues esas calorías y como 3 gramos de proteínas. Pero si yo quiero aumentar el valor calórico, lo que hago es que me cojo un bol y a ese bol digo, vale, venga, voy a echarle el yogur y a ese yogur le voy a poner una cucharadita, por ejemplo, de semilla de cáñamo, una cucharadita de avena, le echo 3 dátiles y 3 cacahuetes y me lo trituro todo. Y aunque no me lo coma de golpe, que a lo mejor me tome eso a lo largo de la tarde en 3 veces, pero es que nutricionalmente eso
ya tiene un aporte, pues fijaros cuánto han subido las calorías y cuánto hemos añadido de proteínas, ¿no?, en esta situación. Otro ejemplo puede ser una crema de vegetales, ¿no?, cremas o sopas. ¿Qué les podemos añadir? Le podemos añadir aguacate, le podemos añadir aceite, le podemos añadir, por ejemplo, harina de almendras o harina de garbanzo, harina de soja, un poco de queso, legumbres, un poco de mantequilla, incluso un trozo de pan. ¿Vale? Lo que se trata es de darle valor nutricional y siempre pensando en esas 4 patas de la mesa, es decir, pues lo voy a enriquecer con alimentos de cada uno de los grupos. Si quiero a esa crema darle un mayor valor de proteínas, puedo meterle algún alimento animal, sea carne, pescado, huevos, puedo ponerle legumbres o derivados de legumbres, como por ejemplo el tofu que está ahí puesto, también podemos rallar un poco de queso, podemos añadirle frutos secos, de tal manera que yo tengo este cuenquín y dices tú, bueno, venga, a ver si por lo menos comes este cuenquín, un poco para comer, un poquitín para cenar, ¿vale? Pero es que si yo esto lo elaboro, como veis ahí, ¿con qué? Con calabacín, cebolla, puerro, agua y un chorrín de aceite. Ahí en una ración pequeña tenemos 92 calorías y no llegamos ni a 3 gramos de proteínas. Esto es muy pobre, ¿vale? O sea, no sería pobre si esa persona detrás pues se come un pescado, se come tal, pero damos por hecho que si tiene poco apetito solo se va a comer eso. Vamos a meterle más cosas. A la hora de elaborar le vamos a añadir un puñado de garbanzos cocidos, un muslín de pollo y luego por encima le picamos un huevo cocido y rallamos un poquito de queso. Vale. Bueno, pues ahora en la misma ración, es decir, nosotros no vamos a comer más. Estamos comiendo el mismo pequeño cuenco, pero hemos conseguido subir el valor proteico. Si conseguimos ya que nos coma esta crema y luego conseguimos que coma ese yogur que hemos enriquecido y por ejemplo una gelatina en la cena, ya más o menos llegamos a un mínimo para poder mantener todas sus necesidades nutricionales. Lo mismo que os acabo de contar para los lácteos y para las cremas, pues tenemos esos listados que le damos al paciente para que lo haga, por ejemplo, también para las sopas. Tenemos también, cuando comemos carnes o pescados, aquí lo que haríamos sería rebozar, sobre todo en huevo y en harina de legumbres, como puede ser harina de garbanzo o harina de soja. Si comemos legumbres, pues a esas legumbres añadirles, por ejemplo, pues un huevo cocido, por ejemplo, añadirles bacalao, es decir, meterles tal. Y, por ejemplo, cuando comemos pasta, recurrir a estas pastas que tenemos ahora, que bueno, a mí me han dado media vida porque las utilizo muchísimo, que son las pastas que se hacen con legumbres. Es decir, existe, por ejemplo, incluso hasta para fideos. Ahora hay fideos que en lugar de hacerse con cereales, se hacen con garbanzos. Entonces esto nos permite, incluso como veréis para la próxima semana, la siguiente charla, cuando hablemos de la obesidad, como incluso para dietas de adelgazamiento es muy útil utilizar este tipo de pastas como platos de pasta, pero ya no utilizaríamos los cereales. Entonces nos dan más proteínas, menos hidratos de carbono. Y como comentaba antes, otra cosa muy importante es que los platos tienen que ser atractivos, ¿vale? Podemos hacer un arroz con leche, porque a lo mejor le dices, ¿no te apetece esto y lo otro? ¿Y un arroz con leche? Bueno, va, a lo mejor arroz con leche sí, pero nosotros ya prepararíamos un arroz con leche enriquecido. A lo mejor no me apetece la fruta, pero si hacemos una brocheta y le ponemos así con chocolate, eso a lo mejor puede que sí, puede que no, ¿vale? Pero hay que darles opciones, ¿vale? O, por ejemplo, como vemos ahí, hacemos unos frisuelos, los rellenamos con chocolate, con frutas, o los de arriba, que los hemos hecho como si fuera una fajita mexicana, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, no me apetece pollo, no me apetece tal. Uy, pero a lo mejor veo un rollito de estos y digo, bueno, pues quizá, ¿no? Y en cuanto a técnica culinaria, utilizar sobre todo aceite de oliva. Y el aceite de oliva no solamente para cocinar, sino intentar en los platos, por ejemplo, esa crema que hicimos antes, cuando tenemos ya la crema hecha, un chorritín de aceite de oliva en crudo. Y rebozados eso con harina de garbanzo, con soja.
Bueno, pues vamos a hacer un menú. Tenemos que hacer un menú enriquecido, pero también atractivo para que lo coman, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el desayuno, si les plantamos, que es cuando más apetito a veces tienen, un frisuelo, ¿vale? Pero ese frisuelo, por ejemplo, lo rellenamos en este caso, de bonito y queso, al que le guste algo salado. Al que le guste dulce, bueno, pues por ejemplo le podemos meter compota de manzana, un poco de mantequilla, es decir, entre horas podemos prepararnos un batido, como os voy a comentar luego, como hicimos ese yogur, que le echamos todos los ingredientes. Bueno, podemos probar con unas brochetas de estas de fruta con chocolate o un bizcocho que lleva garbanzos y que nutricionalmente también nos sirve. A lo mejor me apetece por la tarde tomarme un vasito de leche con el bizcocho, pues el bizcocho. A la hora de la comida, bueno, pues un bocadillo. Vamos a comernos un bocadillo. A ver, pero en ese bocadillo vamos a intentar meter todas las cosas. Vamos a meter alguna verdura. A lo mejor puede ser, yo qué sé, de tortilla de patata. ¿Te apetece tortilla de patata y cebolla? Bueno, pues ya le estamos metiendo ahí cebolla, ¿no? O yo qué sé, lechuga, tomate, como he puesto yo aquí. Proteínas, yo aquí he puesto bonito. Bueno, podemos hacer, pues eso, una fajita mexicana, venga, y lleva pollo y lleva vegetales, es decir, la que veamos. En este caso el farináceo sería el pan. Y luego le podemos poner la fruta, que como no podemos comer grandes cantidades, vale más solo el bocadillo, pues la fruta la aprovechamos para meter luego entre horas o meterla dentro del batido. ¿Qué ponemos en la cena? Bueno, pues mirad, en la cena podemos poner una cremina. En este caso, a esa crema le añadimos un huevín cocido y unos currusquinos de pan. De esa manera lo que hacemos es que ya lleva el vegetal, lleva el farináceo, serían los currusquinos de pan que le pusimos ahí, y en este caso la proteína sería huevo. Entonces, veis, no son muchas cantidades, pero suelen ser cosas atractivas y que se suelen comer. Y a lo mejor hoy no le apetece el bocadillo, a lo mejor le apetece comerse el bizcocho a la hora de comer. Bueno, pues vale, pero siempre que sea algo nutritivo. Pues vamos a preparar entonces el frisuelo, a ver cómo lo hacemos, ¿no? El frisuelo, mirad, como todos los frisuelos que... Ah, no, aquí el frisuelo viene después, espera, que me he colado. Aquí vamos a hacer primero una crema de calabaza, pero enriquecida, mirad. Es como la que hicimos, para que os comentaba, para el tema de la diarrea, pero como la queremos que sea más enriquecida, le vamos a añadir unos garbanzos. Entonces, ingredientes, fijaros que aquí si vamos a dejar el puerro, si vamos a dejar el ajo que habíamos quitado para la diarrea. Lo que pasa es que añadimos los garbanzos como fuente de proteínas. A la hora de elaborarla, pues de igual manera, las preparamos, sofreímos todos los ingredientes, luego añadiríamos el caldo, lo pondríamos a cocer. Cuando ya la calabaza esté un poquito tierna, añadimos los garbanzos cocidos y luego pues lo trituramos todo hasta que nos quede esta cremina que pusimos para cenar. Bien. Y ahora sí, ahora vamos con el frisuelo, ¿vale? Entonces, normalmente todos hemos hecho nuestros falluelos de aquí. ¿Qué vamos a cambiar? Mirad, en vez de utilizar harina de cereal, que no nos va a aportar nada de proteína, utilizamos harina de garbanzo, ¿vale? Yo también los he hecho en algún taller con harina de castaña, y gustan bastante. Entonces podemos utilizar harina de garbanzo, pero en vez de ponerle la leche, sin más, lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar los 250 mililitros de leche y vamos a poner 150 de leche y vamos a añadirles un suplemento. Le añadimos ese suplemento, que es específico para niños, y de esa manera el valor nutricional de ese frisuelo ya va a ser mucho mayor. Lo hacemos como se hace siempre, trituramos todos y todo y vamos añadiendo a la sartén capas finas. Y una vez que tenemos ese frisuelo, decimos, bueno, pues ahora lo vamos a rellenar. Podemos hacer la versión salada o la versión dulce. Existe en el mercado cacao especial para postres que no tiene azúcar y que funde muy bien. Se puede hacer ese cacao,
lo fundimos en el microondas y con eso, por ejemplo, rellenamos el frisuelo. Podemos incluso añadirle alguna fruta, bueno, ¿vale? Eso luego ya jugamos un poco con los gustos de cada persona, ¿vale? Pero esto es muy nutritivo y es que está muy rico. Otros problemas que pueden surgir son la serostomía y las alteraciones del gusto. Entonces, ¿qué es la serostomía? La serostomía es una sensación de boca seca porque disminuye la producción de saliva. Lo producen muchos de estos tratamientos, aunque también lo dan otros medicamentos, incluso con la edad se suele producir esa boca seca. Y luego las alteraciones del gusto o la pérdida del gusto, ¿no? O ese sabor metálico, que todo me parece que me repugna, todo lo rechazo. Puede tener muchas causas, es decir, estos efectos. Se cree que puede ser debido a daños en esas papilas gustativas, incluso puede estar implicada también la microbiota o incluso las alteraciones en esos nervios craneales. ¿Qué consecuencias suelen tener estos efectos? Tienen importantes consecuencias a nivel bucal. Aparecen muchas infecciones, caries, gingivitis, candidiasis, muchos problemas dentales. Bueno, pues ¿qué herramientas tenemos en esta situación? Mirad, primero hay que evitar sobre todo el alcohol y también evitaríamos la cafeína. Tener una muy buena higiene dental para evitar ese riesgo de infecciones. También hay que tomar bastante cantidad de agua para evitar esa sequedad, pero en pequeños sorbos y muy a menudo, ¿vale? No grandes cantidades, porque si tomamos grandes cantidades probablemente esta persona que tiene serostomía pues también tenga poco apetito, entonces luego ya no comerá, ¿no? Es muy útil también mirar este otro efecto, que es preparar cubitos de cítricos, es decir, en una cubitera, por ejemplo, exprimir zumo o exprimir un zumo de limón o zumo de naranja, ¿vale? Y luego estos cubitos los pasamos por la boca. Los alimentos aquí tienen que ser siempre blandos y a temperatura ambiente o tirando a fríos, ¿vale? No calientes, porque entonces vamos a generar más sequedad todavía. Y para evitar ese sabor metálico que sale muchas veces, es conveniente antes de la comida enjuagar la boca con agua y limón. Y por descontado, si existe ese sabor metálico, no utilizar cubiertos de metal. Mejor utilizar cubiertos de silicona. También podemos, en principio, hacer una dieta con todos los grupos de alimentos, pero aquí la clave van a ser las técnicas culinarias, porque las únicas técnicas culinarias que vamos a tener en cuenta son cremas, salsas y gelatinas. Entonces, cuando vamos a preparar el menú, por ejemplo, en el desayuno, podríamos hacer un porridge. ¿Vale? Un porridge sería avena que dejamos, por ejemplo, a remojo durante un tiempo en leche y luego la calentamos y se nos queda como una especie de pasta, pero la tenemos que tomar a temperatura ambiente, ¿vale? No en caliente. En segundo lugar, en cuanto a comer entre horas, se pueden preparar batidos, que además también van a ser líquidos, o podemos tomarnos, por ejemplo, también leche con un bizcocho de estos nutritivos que comentamos otras veces. A la hora de la comida, fijaros, eso que os pongo ahí son magdalenas de pisto, ¿vale? Es decir, es un pisto que luego lo metemos con huevo y un poco de harina en forma de magdalena y tenemos una magdalena. Entonces es así blandina, pero estamos metiendo ahí la verdura. Y lo otro son huevos con bechamel. Huevos con bechamel y una compota. Entonces todo está blando a temperatura ambiente y si veis la verdura está ahí en el pisto de la magdalena. Tendríamos la proteína metida dentro del huevo, la harina, no la bechamel porque os la voy a enseñar ahora y es una bechamel que no lleva harina, que se hace con calabacín, sino que en este caso la harina estaría dentro de la magdalena y luego tendríamos la fruta y la compota. Y en cuanto a la cena, mirad, pues unas croquetas, ¿vale? Porque las croquetas son blandas, eso sí, hay que esperar a que sea a temperatura ambiente. Y esa crema, a ver, ¿qué me decís? ¿Será una crema solo de verduras? ¿O tendríamos que meterle algo a esa crema?
porque si no, claro, en la cena tendríamos solamente el farináceo que correspondería a la harina de las croquetas. Si metemos solamente las verduras, nos faltaría la proteína, ¿no? Entonces, esa verdura realmente, o sea, crema, es la que hicimos anteriormente, es decir, es una crema de calabaza que lleva garbanzos, ¿vale? Y de esa manera nos aseguramos que metemos la ingesta de proteínas. Como os decía, esta bechamel de calabacín, que está muy buena, se puede utilizar como coberturas y se puede incluso congelar. En cuanto a los ingredientes, veis que lleva calabacín, lleva cebolla, leche o bebida vegetal, aceite, sal y luego ya podemos salpimentar al gusto con pimienta o nuez moscada. En la elaboración, primero rehogamos la cebolla, después vamos haciendo el calabacín, dejamos que se cueza, añadimos luego ya la sal, pimienta, nuez moscada y rectificamos. Yo os digo que está muy buena, muy buena. Es muy útil para cuando la persona tiene esos problemas a nivel bucal, ¿vale? Porque con esta bechamel nos permite utilizarla para recubrir muchas cosas, incluso carnes, para darle esa textura blanda, que es lo que necesitamos. Y por último estaría la mucositis. También es uno de los efectos muy prevalentes y que condicionan mucho la ingesta. Imaginaros cuántas veces nos ha salido a lo mejor pues esa pequeña granito en la lengua y qué molesto es, ¿no? Y es un granín chiquitín de nada, pues imaginar toda la boca llena de ampollas, que no es la boca, normalmente es una estomatitis, es decir, es todo el tracto intestinal que se encuentra inflamado. Se han hecho muchos estudios para ver si algo a nivel tópico nos puede ayudar, y sí que se ha visto que parece ser que hay cremas con vitamina E que pueden ayudarlas aplicando la mucosa oral, que pueden ayudar. A mí me consta que lo que se hace normalmente se dan preparados que hay en la farmacia que llevan lidocaínas, que es como una especie de anestésico, ¿no? Para que te anestesie un poco la boca y luego de esa manera puedas comer. En cuanto a los 4 puntos de la mucositis, mirar, también es muy importante lógicamente la higiene bucal. Los alimentos, igual que en la serostomía, tienen que ser blandos y templados, no podemos tomar nada a temperatura muy caliente, beber también mucho agua, preferentemente fuera de las comidas, pero aquí los cubitos sí que serían simplemente de agua. No podríamos tomar cubitos de cítricos porque no lo soportaría, ¿no? Con esas ampollas en la boca. Tendríamos que evitar el gas y los alimentos ácidos y bebidas ácidas, con lo que aquí todo lo que son cítricos, tomate, ajo, todo esto habría que evitarlo. Y tampoco alimentos duros porque bueno, es que esas ampollas son tremendas, por lo que por ejemplo pues el pan duro o frutos secos o como he puesto ahí espárragos, todo eso habría que evitarlo. Nuevamente aquí lo que cobra importancia es la técnica culinaria, es decir, podemos meter todos los alimentos, pero las técnicas culinarias a la hora de tener en cuenta siguen siendo aquellas que nos permitan que los alimentos sean blandos y frescos, ¿no? Entonces, este menú que utilizamos para la boca seca también puede ser útil en el caso de la mucositis. Pero imaginemos, vamos un poco más allá, y ahora imaginemos que tenemos mucositis y pérdida de apetito, ¿vale? Hay veces que tenemos 3 o 4 cosas y ahí es cuando se nos complica, ¿no? Porque hay que tener muy claro lo que para aquí vale, lo que para aquí no vale, y es cuando entonces a veces es más difícil preparar los menús. Vamos a ver esta situación. ¿Podríamos poner un batido enriquecido? Sí, porque tanto para la mucositis es blando, lo podríamos tomar, y además al estar enriquecido nos va a servir para nutrir bien en caso de pérdida de apetito. Entre horas, ¿podríamos tomar esta gelatina? Sí, porque como os voy a enseñar luego, la receta es una gelatina que lleva todos los 4 grupos de alimentos. En cuanto a la comida, mirad, ahí he puesto, ¿sabéis qué es eso? Es una fideuá, ¿vale? Y presentada
como fideuá, ¿vale? Esto es importante. Si imaginaros que tenéis que estar, no sé, durante un mes comiendo comida blanda y durante todo el mes os dan puré y echan distintos ingredientes pero el mismo puré y un día y otro y otro y otro, eso es horroroso. Sin embargo, tú le pones esa fideuá, que haces una fideuá normal, ¿vale? Pasa que tenemos siempre grandes cantidades de caldo preparados. Luego esa fideuá la hacemos puré, estamos comiendo con todo el mundo a la mesa, los demás la fideuá normal y yo mi cazuelita con mi fideuá normal. Eso psicológicamente es muy muy importante, ¿eh? Es decir, poder adaptar de esta manera los alimentos. Esa fideuá, pues fijaros que ya le podemos meter prácticamente también todos los grupos, porque le podemos, bueno, llevaría el fideo, que sería el farináceo, podríamos meterle proteínas de pescado, lo que fuéramos, podríamos hacerle sofritos de cebolla, es decir, meterle también el vegetal. Y ponemos una gelatina. Pero ahora esto sería lo que yo os preguntaría. A ver, tenemos a alguien que tiene pérdida de apetito y tiene mucositis. Cuando pusimos el menú solo de la pérdida de apetito, dijimos que poníamos una cremina y que le añadíamos el huevo cocido y los currusquinos de pan. ¿Podríamos ahora, si tenemos este caso con pérdida de apetito y mucositis, poner esto para cenar? Pues no, porque no puede comer los curruscos de pan, porque son duros, ¿vale? Entonces, esto no lo podríamos hacer. ¿Qué tendríamos que hacer? Sí, le echamos los curruscos de pan, le echamos huevo, pero luego lo trituramos todo, ¿vale? Porque esto no lo podríamos tomar, ¿vale? Entonces tenemos eso. Os voy a enseñar la receta de la gelatina. Mirad, primero hacemos como un batido. Decimos, vale, vamos a coger y echarle pues como fuente proteica, metemos frutos secos, metemos lácteos, como verduras ponemos zanahoria cocida, por ejemplo, como grupo de grano podemos ponerle unos copos de avena y ya la fruta que más nos guste. Después todo eso lo trituramos, lo echamos en un molde y utilizamos una gelatina neutra. Con una gelatina neutra podemos hacer que todo ese batido que acabamos de preparar se transforme en esta gelatina que veis tiene los 4 grupos de ingredientes, ¿vale? Y esto suelen comerlo bastante bien, primero porque está fresco y, bueno, y porque apetece. Por lo tanto, mirad, ahora hemos visto ya cómo tenemos herramientas o diferentes mecanismos para conseguir que esa persona permanezca nutrida, tanto en náuseas y vómitos, estreñimiento, diarrea, en el caso de una disbiosis, cuando hay pérdida de apetito, en el caso de alteraciones del gusto, serostomía, en el caso de mucositis, ¿vale? Y esto es lo importante, saber que podemos conseguir nutrirnos a pesar de todas las dificultades que nos produce todos estos efectos adversos. Bueno, esta frase seguro que en esta ocasión la conocéis, pero es importante, es decir, en este tipo de situaciones, sin duda, lo que hay que esperar es que los tratamientos farmacológicos funcionen, pero es que el alimento, en este caso, es otra medicina que nos ayuda a mantener un buen estado nutricional, ¿no? El próximo día pues ya dejaríamos todos estos efectos adversos a corto plazo y aparecen otros, ¿no? Es decir, a veces hay una fatiga crónica, importantes alteraciones óseas de alteraciones de crecimiento, alteraciones a nivel de fracturas, aparece mucha obesidad. La prevalencia de obesidad en estos casos es muy alta, por lo que el próximo día veremos, y con un caso clínico, qué tácticas tenemos también para comer bien. Incluso en caso de obesidad veremos cómo podemos hacer dietas de adelgazamiento, ¿vale? En ese tipo de situaciones. Como el próximo jueves es festivo, pues os emplazo a todos al siguiente jueves, día 15. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. A ver, ¿algo que me preguntéis? ¿Conocéis muchos casos de pérdida de apetito, que no comen ni nada y pierden peso y pierden músculo y todo eso? ¿No?
no es muy, no es lo más frecuente, ¿no?, que pase, ¿no? Claro, pues eso se puede evitar en parte, ¿eh? Es decir, cuesta, porque hay que estar ahí. Yo me acuerdo una vez del caso de un niño y era la abuelita, o sea, la abuelita estaba súper implicada y estaba todo el día cocinando. Y a veces la probé, se pasaba el día cocinando y luego cocinaba aquello y el crío no lo quería y otra cosa. Pero bueno, algo siempre caía, o sea, de algo de lo que preparaba siempre caía, ¿no? Pero bueno, a base de ponerle sobre todo esos platos atractivos y cosas tal, sí consigues que coman algo, pero no de lo normal. Digamos que ahí hay que cambiar totalmente el patrón alimentario, olvidarnos de decirte, te hago pollo, te hago... No, ahí no hay ni que preguntar, hay que preparar cosas y decir, ¿pero qué será esto? Bueno, no lo sé, es una pizza, ¿qué pasa? Y cosas nuevas y eso, y sí que cuesta, pero funciona, sí que funciona. Y el tema de la mucositis también es muy frecuente. Mira, yo ahora estoy en un proyecto que va a salir ahora en La Paz, en Madrid. Ahí están haciendo, tienen un odontólogo especializado en cáncer infantil y trata sobre todo eso a niños. Entonces están haciendo como una especie de talleres, yo voy a dar un poco la parte de nutrición, pero talleres a otros profesionales sanitarios y a padres sobre eso, sobre un poco todo lo que es la higiene bucal ante la presencia de mucositis. Eso también. Sí, eso también es otro problema muy frecuente, porque luego las complicaciones bucales también son tremendas en las que salen en ese tipo de cosas. A mí me habían recomendado en una ocasión el regaliz de palo. Sí, lo que pasa es que el regaliz ese de palo bueno, auténtico y que había es difícil de encontrar. Sí. Cuesta muchísimo. Sí. Es muy difícil encontrar eso ahora, eso es muy complicado. Yo me acuerdo de niña sí que lo comía, pero ahora es muy difícil. Ahora es casi todo pues ya, digamos, poco sucedáneo, con sus azúcares y todo, ¿no? Nada que ver, ¿no? Es complicado, sí, de tomar, sí. Pues no sé, ¿qué más cosas? ¿Alguna duda más que me comentéis? Me parece muy interesante lo del cambio de harina. La harina de garbanzo. Sí. Y lo de la harina de arroz, por ejemplo, que no. A ver, la harina no tiene proteína. Yo me contesté yo sola. Sí. Vale. ¿Qué tendría la de arroz que no tiene la de garbanzo, la de soja, ¿no? Le falta la proteína. Mira, la harina de arroz es muy digestiva, ¿eh? Yo aquí con el doctor Rodicio, que es aquí, que está en el departamento de cirugía, hicimos para un congreso de cirugía bariátrica, hicimos una receta que nos la eligieron además. Bueno, yo ahí la hice y él ahí la pasó un poco al inglés, y hicimos como un frisuelo, ¿no?, aquí asturiano. Entonces el frisuelo ahí lo hicimos con harina de arroz, porque claro, cuando tienes una cirugía bariátrica cuesta mucho trabajo hacer las digestiones. En este caso la harina de legumbre cuesta más que la de arroz. Entonces lo hicimos con arroz y lo rellenamos con compota de manzana, me acuerdo que era manzana cocida, le pusimos de título Sorpresa Asturiana, Asturian Surprise, y la sorpresa fue que luego eligieron esa receta y luego elegían 2 recetas por cada país. Entonces eligieron esta receta y la publicaron, era un congreso internacional, y publicaron un libro con todas las recetas, y ahí estaba el frisuelo ese que hicimos. Entonces, en esa situación, por ejemplo, se interesaba más la harina de arroz, porque es más digerible. Pero si nosotros, por ejemplo, decimos, ¿qué buscamos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Meter proteína por todas las esquinas. Entonces, por eso le utilizamos esa. Y lo de meter el suplemento es muy útil porque apenas cambia el sabor. Y entonces ahí sí que le da un mayor valor proteico, porque también le dices, tienes que beberte esto, pero como está todo metido ahí dentro del frisuelo, nada, pero el valor nutricional que tiene eso ya visteis que es muy alto, ¿no? Entonces yo normalmente siempre les suelo, aparte que les doy yo ya todas las recetas y todo, pero siempre les suelo dar una lista y decirle, mira, pues vamos a ver, tenemos sopa, si hacemos sopa, mira, le añades esto y esto, no más cantidad, pues con esto mejoramos el valor nutricional. Si hacemos eso, batidos, esto o esto otro. Si hacemos legumbres, esto, ¿no? Entonces,
es una manera tal. Y luego lo que os acabo de decir, poner una paella, pues una paella también en puré. Es que eso no sé por qué no lo hacemos, porque siempre parece que el puré tiene que ser el puré típico de verduras. Pues ¿qué podemos hacer un puré de la paella? Y eso, pues quieras que no, psicológicamente le dices tú, es que hay personas que tienen que estar durante mucho tiempo comiendo alimentos de estos blandos y esa textura, ¿no? Entonces es importante decir, pues los alimentos normales, pero vamos a transformarlos en puré. Y de esa manera es como si yo como un puré de arroz me sabe a arroz. Y si me hago un puré de fideuá, me sabe a fideuá. Pero es que si siempre hago puré de verduras, aunque le cambie, además tenemos también esa costumbre de meter verduras distintas y tú siempre sabe igual. En cambio, si decimos, lo hago solo de calabacín, bien, o lo hago solo de calabaza, ¿vale? Pues me sabrá calabacín o calabaza, no. Voy a ver lo que encuentro y haces un mix, pero siempre sabe igual, que sabe a nada, es decir, sabe a la mezcla, ¿no? Pero todos los días eso cuesta mucho trabajo, ¿no? Por eso desde que hemos implantado en los niños también lo que se llama el baby led weaning, lo de darles ya a partir de 6 meses los alimentos más o menos enteros, luego comen mucho mejor, pero hay que pensar que empiezan a los 6 meses dándoles puré y estamos dándoles los mismos purés hasta el año o incluso algunos más. Claro, luego reniegan. ¿Cómo no van a renegar? Es que a veces no nos ponemos en esa situación. Entonces es importante eso, decir, pues no puedo comer blando, bueno, pues vamos a preparar eso, ¿no? Entonces tú le das el puré, otra vez puré, y le pones esa cazuletina como con la fideuá, oye, es que cambia, ¿eh? Aquí la cabeza también hay que jugar un poquito con ella. Bueno, pues nada, entonces terminamos, ¿no? Y nos vemos para dentro de 15 días, ¿vale? Nuevamente. Gracias.